19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Y para comenzar la palabra del Señor, vamos a leer solamente el versículo 19. Y dice, la palabra del Señor dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. Esta palabra maravillosa es importante. Vamos a decirle gracias, Padre. Sin ti, Señor, sin el Espíritu Santo de Dios, somos nada. Si el Espíritu de Dios no nos da la revelación, el entendimiento, estamos totalmente con los ojos tapados. Aunque podamos ver, aunque podamos escuchar, no se puede escuchar. Pero por eso te rogamos, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, delante de ti, Señor, te damos gracias, gracias, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Este maná fresco que viene, Señor, de tu presencia. Gracias te doy, Señor. Gracias, porque es una palabra que viene con revelación bajo la unción del Espíritu Santo. Reconocemos, Padre, que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Tú eres el único que merece gloria, honra y honor. En este momento te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Háblanos. Háblanos con tu palabra que has puesto en mi mente y en mi corazón, Señor. Trae la unción y la sabiduría a cada uno de nosotros para poderla discernir, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y le decimos, Señor, gracias, Padre. Es Aleluya. una enseñanza muy importante para los cimientos del cristianismo, porque es una palabra de revelación. El tema de hoy es la encarnación de Dios en Cristo. Es un tema importantísimo. La encarnación de Dios en Cristo. Bien, la palabra del Señor, segunda de Corintios 5, verso 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese misterio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y eso ya lo hemos leído. Bien, lo importante es, ¿cuál es el ministerio que habla la Biblia que tiene Cristo? ¿Cuál es el ministerio que realmente el Señor tiene para nosotros en la reconciliación? ¿De qué manera Dios evita mirar nuestros pecados? ¿Cómo podemos nosotros hacer para entrar en esa reconciliación con Dios? Definitivamente esto es gracias a la revelación de Dios en Cristo. Como dice 2 de Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo. Muy conocido el tema de Juan, capítulo 14, versículo 6 en adelante, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde hoy le conocéis y le habéis visto. Es importante prestar atención y escudriñar las escrituras, que primero Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Es señal que el Padre estaba dentro de él. Bien, el siguiente texto es versículo 7, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde hoy le conocéis y le habéis visto. El Señor está dando la revelación de que Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Bien, Felipe, como muchos hombres en este tiempo no tiene la revelación, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Felipe lo reconoce como Señor, porque le dice Señor, y le dice después: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo, Felipe, soy con ustedes y no me has conocido. Felipe,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok. Veamos. Esta revelación que el Señor pone en Felipe. Dice, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cómo? En el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿verdad? Bueno, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que el Padre mora en Él. Y lo está diciendo de una manera bien específica. El Padre que mora en mí. Estamos hablando de la revelación de Dios en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Quién era Cristo? Jehová Dios, el creador de todo. Estaba en Cristo. El Dios encarnado se llama Jesús. Y Cristo es donde habita el Espíritu de Dios. Quiero explicar un poco esto. Bien, aquí tenemos dos cosas importantes. Una es la humanidad de Cristo, una humanidad normal, y la otra es una divinidad completa. En otra palabra, Cristo era humano 100%, por la parte visible, por la parte física, y Cristo era Dios por el Espíritu que habitaba dentro de Él, que el Espíritu del Padre, y el nombre de Él se llama Jesús. Ahora, la humanidad de Jesús lleva todas las exigencias de un ser humano. Tenía hambre, sed, frío. Él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. Una excepción, no pecó. Y todos nosotros pecamos, ¿verdad? Bien, la esencia de Cristo es el Espíritu mismo de Dios. Eso es importante. Es decir, la esencia de Jesús, el Cristo, es la divinidad, es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, si su esencia es divina, entonces es Dios. Es por eso que en Juan 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó, Dios vino en carne. Entonces, ya que Dios se encarnó, tenemos la obra de Dios en la identidad de la carne, porque viene de la carne. Y entonces la obra que viene a hacer, como viene en carne, obra en la carne y termina la obra en la carne en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de Dios, de venir en carne. Y eso es importante entender esto, ya sea que se diga el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu. No son dos espíritus, es el mismo Espíritu. Bien, y así dice Juan 1, en el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, lo que entendemos nosotros que el verbo es Dios y el verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? Si el verbo era Dios, ese Dios vino y se manifestó en carne. Y no debe de haber duda de esto, pues esta es palabra de Dios. Entonces, Jesús vino a este mundo para hacer la obra de Dios en su manifestación humana. Vino a mostrar el carácter de Dios. Ahí miramos la aptitud del Señor, la enseñanza del Señor, y Él vino a mostrar el carácter de Dios y vino a hablar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús eran palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el verbo hecho carne. Juan 1:1 y versículo 14, que ya lo leímos. Ahora, muchas personas dicen, pero ¿qué pasa cuando Jesús estaba orando al Padre? ¿Ya ha escuchado? ¿Está orando un Dios a otro Dios? O aquí está la segunda persona de una Trinidad orando a la primera persona de una Trinidad. No, de ninguna manera. No está orando a un Dios Hijo, a un Dios Padre. Tampoco está orando un Dios a otro Dios. ¿Por qué? Porque no hay más que un solo Espíritu. Eso es importante entenderlo. Pero cuando Jesús está orando al Padre, Él lo está haciendo de la perspectiva humana. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Él era un hombre natural como tú y yo. Ok,
solamente que no vino por padre y madre, porque José no era su padre, vino de Dios a través de una mujer virgen llamada María. Entonces nació Jesús, pero ese nacimiento que viene a través de María era un hombre. Ok, Jesucristo, hombre. Entonces entendemos, el Espíritu de Dios se ha vestido como un hombre normal. El Espíritu de Dios ha venido y se ha envuelto con un cuerpo humano. O sea, yo quiero ilustrar de una manera fácil y sencilla, diferente. Permítanme un segundo, por favor. Quiero darles una ilustración. Mire cómo el Espíritu se envolvió, vea, de un cuerpo humano, vea. Si usted va con esto, le preguntan, ¿qué es esto? Oh, la persona le va a decir que es una guitarra, ¿verdad? Claro, es una guitarra, ¿verdad? Bueno, y podemos decir nosotros, no, esto no es una guitarra. Tal vez tiene una apariencia de guitarra, pero bueno, no es una guitarra. ¿O no? Bien, esto es el estuche de la guitarra, ¿verdad? Pero bien, ahora vamos a sacar la guitarra que está dentro del estuche. Veamos, esta ilustración es perfecta. Entonces, vemos que dentro de este estuche está la guitarra, ¿verdad? Ok, esta es guitarra y esto es el estuche. Ok, ahora vamos a poner la guitarra dentro de el estuche, el envoltorio, ok. Y esto es una ilustración de lo que es la manifestación de Dios en carne. Bien, esto de afuera, quiero que vea bien, es un estuche, es el envoltorio. Esto de afuera es el envoltorio. Este es el envoltorio. El estuche es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bueno, ok. ¿Y dónde está Dios? Bueno, ya lo dijimos. Dios está dentro de este estuche, dentro de este envoltorio. ¿Ok? Aquí. Aquí está el Espíritu de Dios. Ok. Esto fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dio su vida, el Espíritu salió y el estuche murió. Oh, pero después vuelve el Espíritu de Dios. Bueno, esto es una ilustración, ¿verdad? El Espíritu de Dios volvió ahí y le dio vida otra vez. Bueno, la identidad de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo son así. Eso, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, reitero, este cuerpo se llamaba, se le llamó Hijo de Dios. ¿Ok? Ok. Bien. Este supuestamente es el Hijo de Dios. Es una ilustración. Este es el Hijo de Dios. Este es Cristo. El Espíritu de Dios no puede morir. El Espíritu de Dios entonces salió, ¿verdad? Bien, los unicitarios piensan que ellos no entendieron bien la revelación de Dios en Cristo. ¿Ok? Bien, es una manera sencilla donde podemos nosotros ilustrar de una manera. Esto es lo que pasó. El Espíritu de Dios habitaba en Cristo Jesús. Bien, entonces le damos gloria al Señor. Es una manera sencilla porque necesitamos comprender la revelación de la manifestación. Cuando se dice, oh, pero el Hijo ora al Padre. No, es que el estuche, el envoltorio no era Dios. Y Él vino para enseñarnos. Y además, Él mismo hacía esto para mostrarnos a nosotros la condición humana nuestra, para enseñarnos a nosotros a orar. Así es como Jesús llamara Padre a Dios en los cielos, era únicamente por su obediencia y por su humildad, no porque sea una persona diferente al Padre de ninguna manera. Ok, la existencia de personas en Dios es que Dios está compuesto de tres
de tres personas, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, que Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es bíblico separar a Dios. Bien, miren, la carne no es Dios. Dios es espíritu, no es persona. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene alma. Dios no tiene huesos. Dios no tiene sangre. Dios es espíritu. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos entendiendo hasta acá, ¿verdad? Sí, vamos entendiendo. Bien, usted se puede hacer muchas preguntas, ¿verdad? Entre todas esas que yo por ejemplo, puede decirse, pero Dios declaró a Jesús como mi hijo amado, ¿verdad? Definitivamente que sí. Jesús es el hijo amado de Dios, en quien Él se regocija grandemente. Sí, eso fue dicho en la palabra del Señor y nosotros así lo creemos, ¿ok? Pero Jesús como hombre es la encarnación de Dios. No es el Hijo de Dios en el cielo, porque en el cielo Dios nunca tuvo un hijo, ¿verdad? Ese hijo vino a través de María, ¿ok? Y es algo definitivo y claro que cuando Jesús caminaba por la faz de la tierra, en el capítulo 10, verso 33, dice: por tu buena obra no te he apedreado, le decían los fariseos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, le decían, ¿verdad? Aún la gente en ese tiempo reconocía que Él era diferente, que era algo diferente, que no era normal, que cuando Él decía que era Dios, ¿verdad? Lo apedreaban, lo perseguían. Bien, ahora Jesús dice: yo en el Padre y el Padre en mí. Esto habla de un solo espíritu. Y esto es importante entenderlo. Entonces Jesús oró desde su perspectiva de la carne, como ya lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se revistió de una carne humana, ¿verdad? Pero desde la perspectiva humana de la carne oraba a Dios. Entonces no puede decirse que Él no es Dios porque oraba al Padre, ¿ok? Estamos entendiendo, ¿verdad? Dios es algo, está claro, aunque se le llame el Hijo amado de Dios, sigue siendo Dios mismo. Otra vez, ¿por qué? Porque Él es la encarnación del Espíritu y su esencia sigue siendo la misma. Bien, ok. Algunas incógnitas, y muchas incógnitas hay de muchas personas que piensan que Dios son tres diferentes personas. Entonces me pregunto, necesitan una explicación que me da, como por ejemplo, ¿qué es el Padre, qué es el Hijo y qué es el Espíritu Santo, verdad? Bien, Jehová es el Padre Santo, ¿ya? Son preguntas que hacen las personas. ¿Es Jesús el Hijo? Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Y nosotros si creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, lógicamente son manifestaciones. Pero bien, estos son incógnitas que se hacen las personas. Las personas preguntan: ¿el Padre es Espíritu? ¿Ah? ¿O la esencia del Hijo es Espíritu? Son incógnitas para algunos. Lo que para algunos, que es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. Ahora, pero mire, si separamos al Espíritu Santo como tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos separando a Dios. Entonces, ¿cuántos espíritus puede tener Dios? ¿Acaso Dios es un solo espíritu? ¿Verdad? Dios es un solo espíritu. No podemos separar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en diferentes maneras, pero hay un solo Dios y Dios es espíritu. Entendemos, ¿verdad? Dios es capaz de manifestarse, capaz de todo. Él se manifestó en carne. Él simultáneamente puede estar al mismo tiempo en todo el universo y manifestarse de alguna manera en este lugar. ¿Por qué? Porque es Dios. Nosotros no entendemos eso porque somos humanos. Bien, yo estoy aquí y ciertas personas me ven a través de esa maquinita, ¿verdad? Pero yo no estoy ahí, yo estoy aquí en el templo, en la casa del Señor. Entonces tú puedes decir: oh, yo estoy viendo a la pastora y yo estoy viendo al pastor. No, me está viendo a través de un reflejo virtual, ¿ok?
Esa es la manera, pero Dios no es así. Dios está aquí, como Dios está allá en su casa, Dios, usted no va a ver a Dios virtualmente, sino está en la misma presencia de Dios, porque la misma presencia que tenemos aquí en este lugar está en el lugar donde se encuentra, en su casa y en el mundo entero, porque Él es espíritu y habita en toda la eternidad, porque no podemos dividir a Dios a nuestro antojo o a nuestra creencia religiosa, ¿verdad? Bien, la pregunta es, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? ¿Cuál? ¿Quién es el que redimió al hombre del pecado? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? Bueno, si usted dice que el que redimió fue el Hijo, bueno, ya sacó del panorama al Padre y al Espíritu Santo. Si usted dice que el nuevo nacimiento viene por agua y por espíritu, entonces, ¿el Espíritu? ¿De qué Espíritu estamos hablando? ¿Del Padre o del Espíritu Santo? Es el mismo Espíritu. No hay confusión en esto. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu, y el Espíritu Santo es el que obra en Jesús. Ok, cuando mencioné hace poco en el bautismo de Jesús, mire, las personas lean, mira, pero es que mire que el Espíritu apareció como era una paloma. No, es como paloma, ¿verdad? Y se manifestó o se puso en Jesús, el Espíritu en Jesús. El Espíritu en el cielo, dice, el Espíritu del Padre. No son tres espíritus, es el mismo Espíritu. Se le llame como se le llame, Espíritu Santo, Espíritu del Padre, Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu. Y lo que hizo Dios con esto es mostrarle a Juan por el Espíritu que este era el Hijo amado en quien tenía complacencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que quiere decir. Pero mire, en el Antiguo Testamento es Jehová, en el Nuevo Testamento es Jesús. Bien, es nombre revelado. Bien, el Señor está en el cielo y el Señor está también en la tierra. Es el mismo Señor. Él está en lo alto, sobre todo el universo, y también está en medio de la multitud. Es Dios. Él estaba en medio de la multitud caminando en un cuerpo humano, y Él estaba en toda la eternidad como Dios espiritual. ¿Es verdad? Hay un solo Dios que es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Es decir, ese Dios está en el cielo, que es la eternidad, y caminó en la tierra también en un cuerpo humano, la manifestación de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, es importante comprender esto. Todas las criaturas en el cielo como en la tierra, todos están en la palma del Señor. ¿Por qué? Porque así es Él, poderoso, omnisciente, omnipresente, y toda la obra de Dios es realizada por su Espíritu. Esto es importante, y nadie más puede realizar la obra que Él hace. Es más, en el cielo y en la tierra Él es el mismo. Él vino en carne, pero todavía sigue siendo el mismo Dios. En todas las épocas, en toda la eternidad, Él es uno solo. Deuteronomios 4:39 dice: aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Arriba en el cielo el Espíritu, y vino aquí en carne a la tierra, y no hay otro. ¿Es una persona en la tierra y es otra persona en el cielo? No, es el mismo Espíritu que vino y se manifestó en carne. En Juan 8, versículo 29, Jesús dijo: porque el que me envió conmigo está. Dice: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué quiere decir esto? El Padre dice: no me ha dejado solo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha dejado solo? Porque el Padre está dentro del Hijo, y el Hijo hacía la voluntad del Padre. En otras palabras,
el hombre Jesucristo se sujetaba a la voluntad del Espíritu de Dios. En Juan 14, 12, 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Dios, está claro. Juan 12, 44 y 45 también. Podemos ver la claridad de la revelación de Jesucristo. Esas palabras que leemos son palabras dichas de la misma boca del Señor Jesús. Yo digo que si no le creen a Jesús, ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Jesús está reconociendo que el que cree en mí no cree en mí, pero cree en el que me envió. Y el que me ve está viendo al que me envió. ¿Y quién le envió? El Padre. Pero al verme a mí, ves al Padre, dice. ¿Cómo es posible para ver al Padre si dice la palabra que Él es Dios invisible? La única manera de ver al Dios invisible es a través de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios mismo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, y primera de Juan 1, 1, dice la escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Preste atención a esto. La vida eterna que estaba con el Padre vino y se manifestó. Esto es Dios en Cristo. Preste atención a algunos textos que rápidamente voy a leer. Juan 1:34, por favor. Juan el Bautista dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan está diciendo acá: Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros decimos amén, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, claro. Juan 11:27. Vean, Marta, la hermana de Lázaro, el que murió, que el Señor lo levantó, dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros decimos una vez más amén. Sí, el Hijo de Dios, claro. Pero en Mateo 20, versículo 28, Mateo 20, 28, veamos. Aquí hay otra perspectiva de otro hombre que ve esto. Y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es importante entender aquí, hermano, que el Hijo del Hombre es verdad, es el Hijo de Dios, es verdad, el Cristo es verdad. Pero después aparece la historia de Tomás el incrédulo. Y cuando Tomás el incrédulo vio al Señor, después de que el Señor se le apareció, él ya no dijo estas palabras: Hijo de Dios, Cristo. Lo llamó de una manera enfática y le dijo: Señor mío y Dios mío. Vea la diferencia aquí. Jesús pudo haberle dicho a Tomás: Tomás, yo no soy el Señor, yo no soy Dios, yo soy Hijo de Dios. Pero el Señor reconoció, aceptó la adoración de Tomás, que le dijo: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y nosotros, cuando decimos Hijo de Dios, decimos amén. Y cuando decimos que Él es Dios mismo, decimos amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es tanto como Hijo de Dios por la carne, como es Dios por el Espíritu. Él es Señor porque Él es Dios, y Él es Hijo de hombre porque Él vino en humanidad. Gloria a Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Bien, Mateo 16, 16, por favor. Mateo 16, 16. Pedro reconoció y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vea segunda de Pedro 1, verso 1. Dice el mismo Pedro, hace una declaración
segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro dice: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Preste atención, preste atención. Primero leímos que Pedro reconoce a Jesús y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivientes. En otra epístola de Pedro, el mismo Pedro le dice: hoy este Jesús es Dios y es Salvador Jesucristo. ¿Vio? Entonces, ¿se equivocó Pedro? ¿Usted cree? No, ¿verdad? O era realmente Dios o era hijo de Dios. Pedro no se equivocó. Jesucristo era Dios y Jesucristo era hijo de Dios. Y ya lo mencioné con la guitarra: Dios por el Espíritu, hijo de Dios por la carne. Pero Pedro aquí declara que Él es Dios y Salvador, las dos cosas, ¿verdad? Ok, es Jesucristo, gloria a Dios. ¿Ven? Bien, es importante entender la revelación de Jesucristo, bien importante. Estaba leyendo en Hechos, versículo 20, 28, y he leído varias versiones que es importante escudriñar las escrituras. Y la Reina Valera dice: mirad pues vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, dice, por su propia sangre. Esta palabra Señor en la escritura originalmente en el griego se refiere a Dios, a Dios. Señor es Dios, pero habla del señorío divino de Dios. Y la nueva versión internacional, en el mismo capítulo 20, 28, dice: tengan cuidado de sí mismos, dice, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él adquirió con su propia sangre. Preste atención, qué importante es esto, porque aquí la traducción que hacen ellos es que dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre, ¿verdad? Eso lo dice la nueva versión, la palabra, la Biblia. En la Biblia Dios habla hoy también, dice igual, dice: para que cuiden la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. ¿Ve? No dice con la sangre de su Hijo, no dice con la sangre de Jehová. ¿Sí? ¿Acaso Dios tiene sangre? No, Dios no tiene sangre. Pero cuando Dios se manifestó en carne, de allí, del Hijo, salió la sangre. ¿Ok? Y con eso compró la iglesia. Pero está reconociendo en estos textos que Jesucristo es el mismo Dios. Amén. Manifestado humanamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera de Timoteo, veamos. Capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. Este es un estudio muy intenso que deberíamos de profundizar un poco más. Dice: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primeramente, como dice, en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios. Porque no hay dos dioses. Y ese Dios se manifestó en carne. La palabra del Señor dice: fue justificado en el Espíritu. Dice: fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios se manifestó en carne, está hablando de Jesús. Jesús fue justificado en el Espíritu. Jesús fue visto de los ángeles. Jesús fue predicado a los gentiles. Jesús fue creído en el mundo. Y Jesús fue recibido arriba en gloria. Así, gloria a Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Vio? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Juan 5:23 dice la palabra del Señor. Juan 5:23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Por qué dice eso?
Porque al darle la honra al Hijo, usted le está dando la honra al Padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo. Es reconciliando al mundo, la divinidad en la humanidad. Jesús era todo Dios por el Espíritu, todo hombre por la carne. Pero que cuando usted honra a Jesús, usted honra al Padre. Si usted no honra a Jesús, usted no honra al Padre tampoco. Eso es la importancia de conocer. Por eso Jesús dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais también. Pero si no me conoces, no vas a honrar al Padre. Ok, así está escrito en Juan 8, verso 24, dice la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo esto. Por eso os dije que dice: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿qué es lo que el Señor es? ¿Qué? Porque el Señor dice en su misma palabra, en Juan 8, versículo 58, Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Era algo incomprensible para mí, por ejemplo, para ustedes, decirle: oh, mis hermanos, ustedes que me están escuchando, antes que Alejandro el Grande naciese, yo ya soy. Es incomprensible, ¿verdad? ¿Usted me creería eso? Usted diría: oh, no, está loca. ¿Y cuántos años tiene? No puede ser. ¿Cómo va a ser antes de... ¿Cómo va a ser antes del Alejandro el Grande? No, eso es ilógico, eso es una locura. Pero él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dijeron: no tienes ni 50 años. ¿Cómo es posible que tú dices que tú eres antes de Abraham? ¿Cómo es posible? No se daba cuenta la humanidad de Jesús. No se daban cuenta que Jesús era antes de Abraham. Jesús en el Espíritu como Dios era antes que Adán. Y Jesús en la eternidad es el alfa y es el omega, es el principio y es el fin. Él es el Dios todopoderoso. A Él la gloria, el alfa, Él toda la honra, sempiterno, todos los siglos de la eternidad a la eternidad. Gloria a Dios. Vamos nosotros a ponerle mucha atención a esto, porque es necesario conocer para que no seamos confundidos, hermanos. Miren, el Señor, una vez al Señor le llevaron, una vez al paralítico lo llevaron y le dijo al Señor al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y la gente dice: oh, pero ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y el Señor le dijo: mira, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y por qué dijo eso? Porque Él tenía la autoridad, porque es Dios mismo encarnado. Las palabras que yo os hablo, dice, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento en manifestación humana. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre y el nombre del Hijo, y es Dios. Cuando tú dices Jesús, tú dices Jehová salva. Tú estás mencionando el nombre del Padre, el nombre del Hijo en un solo nombre: Jesús. Por eso dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque ese es el nombre de Dios. Y en ese nombre hay autoridad, poder. Hay poder, unción. Por eso bautizamos en ese nombre. Por eso en la palabra del Señor todos se bautizaron en el nombre de Jesús. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque reconocieron, sabían quién era Jesús. Los apóstoles sabían. Ellos dieron sus vidas años después. Todos murieron de la forma trágica, violenta. ¿Por qué? ¿Por qué iban a morir por una mentira? Murieron por la verdad. Dieron sus vidas por la verdad, porque sabían que Jesús era la verdad. Ellos no negaron la verdad. Prefirieron ser quemados, prefirieron morir en aceite hirviendo, prefirieron morir aserrados. No les importó, porque sabían que Jesús era Dios, la verdad.
y sabían que Dios después le había prometido que el que esté después vivirá. Ellos creyeron en la eternidad porque Jesús era Dios. Creyeron que Jesús era Dios. Tú y yo sabemos que Él es Dios. Sabemos que Él es Dios. Tenemos la seguridad porque la palabra nos muestra que el día que vayamos nosotros a su presencia, no vamos a ir a buscar ¿y dónde está el Hijo? Oh, ¿y dónde está el Padre? ¿Dónde está el Espíritu Santo? No, hay un solo trono, no son 2 tronos ni 3, es uno solo. Cuando lo dice el apóstol Juan, cuando los cielos fueran abiertos, dice que él vio a Jesús, la gloria de Dios, a Jesús. Si tú tienes a Jesús en su mente, en su corazón, en su hogar, en su familia, usted tiene a Dios, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Esta es la revelación de Dios en Cristo. Esta es la encarnación de Dios en Cristo. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos. Vamos a decirle gracias, Padre, oh el creador de los cielos y la tierra, un Dios